Vamos a empezar hoy con un tema, con el tema favorito de nuestro señor Maxi, que es de los nuevos tiempos, ¿no? De cómo está cambiando la ingeniería, de lo que antes era programar de una forma. Tú te, te estudiabas tus variables, tus funciones, luego pasabas a los algoritmos, luego creabas arquitecturas, te veías cursos y bootcamps en los que salías con los conocimientos necesarios para el mundo real, pero eso ahora está cambiando, ¿no? Ahora mismo todo pasa por la IA. Tú en tus carnes lo has visto precisamente dentro de Keep Coding, en los que se está cambiando todo el sector orientado al desarrollo con IA, en la que está bien conocer las bases, pero está mejor conocer la propia herramienta que vas a usar. Entonces, Maxi es precisamente se ha enfocado mucho en cómo está cambiando este paradigma, en la llamada ingeniería de contexto, todo el paradigma nuevo que se está creando. La semana pasada hablamos de Peter Stingerberg, que ya no revisaba código. Entonces, te he soltado aquí mucha información, pues ala, da tu speech inicial y Vale. vamos a ver. A ver, voy a dar un poco mi historia, quizás si la gente pues me sitúa un poco más. A ver, yo terminé la carrera 2010, 2011, ahí me especialicé en inteligencia artificial, aunque en ese momento era una cosa totalmente distinta. Luego empecé el máster, lo mismo, especializado en inteligencia artificial, aunque no era un máster solo en inteligencia artificial. Y bueno, era lo típico, no había algoritmos, clustering, clasificación, este tipo de cosas que a día de hoy ya casi ni se habla, pero que son muy, muy útiles y menos sexys de que lo que es Cloud Code y todo lo demás. Y como yo quería vivir en Andorra y quería trabajar en Andorra, pues en ese momento no había trabajo de eso, pero bueno, me centré en la parte de desarrollo de soluciones, aplicaciones y tal. Ahí es cuando empecé con Keep Coding porque quise hacer un reciclaje en desarrollo de aplicaciones móviles, ¿vale? Es el primer bootcamp que hice ya hace bastante tiempo, creo que ya son más de 10 años ya que hice el bootcamp. Y luego entré de profesor, que es donde te conocí a ti. Pues ahí es donde te conocí, donde yo daba una asignatura muy pequeñita que era de Firebase y tú dabas Android. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues bueno, yo seguí pues paralelamente con el mundo de la inteligencia artificial. Cuando llegaba trabajar en una agencia de programación y ahí pues a veces llegaba algún proyecto de datos o algún proyecto donde podía entrenar algún modelo, incluso habíamos llegado a hacer hasta algún chatbot, estoy hablando de 2016, 2017, 2018, épocas pues donde no existían las LLMs. Y en 2017, pues bueno, seguí pues el avance de OpenAI, en 2018, 19, 2020, pues accedí a la API de OpenAI, por ejemplo, que es cuando probé GPT-3 por primera vez. Era gracioso, GPT-3 en esa época le podías preguntar, no voy a decir demasiadas cosas, si no os van a shadowbanear el canal y no quiero eso, pero sí, le podías pedir cosas polémicas y te contestaba y te las decía, porque básicamente era un un modelo que respondía a lo que había visto en Reddit, básicamente. Entonces podéis imaginaros la basura que salía de ahí. Vale. Entonces, luego 2020, 2021, ya salió 2022, ahí había cambiado de trabajo otra vez, estaba trabajando en Andorra Telecom y, claro, llegó la ola esta de ChatGPT y miraron en la empresa a ver si alguien sabía lo que estaba pasando, más bien, y entonces pues me miraron a mí y a partir de ahí pues empecé un poco en el tema a trabajar pues a 100% en temas de inteligencia artificial que hasta el momento pues no me había dedicado 100%. Y nada, desde entonces pues también se creó el bootcamp de inteligencia artificial en Keep Coding, que se separó del bootcamp solo de Big Data, de datos, y ahí pues nada, damos una formación técnica muy, muy, muy técnica, pues enseñamos a entrenar modelos de Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Natural Language Processing, incluso enseñamos a entrenar modelos de lenguaje y a fine-tunearlos desde cero
está yendo bastante bien, llevamos por la 5ª edición y estoy de coordinador de ese bootcamp, o sea, de coordinador y de profesor de modelos de lenguaje. ¿Vale? Bueno, y ahora he cambiado el nombre de la asignatura y la llamo AI Engineering porque he tenido que meter cosas de N8N y cosas así. Y nada, por el momento va muy bien. Y bueno, aparte estoy en otros proyectos, bueno, supongo que lo habéis visto, que es por lo que se me está viendo más ahora, que es a raíz de vivir en Andorra, cuando vi con ChatGPT, creo que lo vi incluso un poco antes, vi que uno de los problemas que se me venían encima es que esos modelos de lenguaje que había en ese momento ya eran mejores programadores que yo, ¿vale? O sea, ya estamos hablando de 2022, o sea, GPT 3.5 ya lo veía como una herramienta que ya programaba casi mejor que yo. Dije, si esto es ahora, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? Entonces, empecé a formarme en cosas distintas, en marketing, en comunicación, ese tipo de cosas. A raíz de eso fui a algunos eventos, empecé a conocer a algunos youtubers de estos que han venido aquí a Andorra a no pagar impuestos, como decís. Y a raíz de todo, pues un poco empecé a conocer a más y hace muy poco inicié un proyecto con un podcast bastante conocido que se llama Spicy Fortuna, donde damos formación a ejecutivos de inteligencia artificial, pero muy nada técnico, solo pues uso de la inteligencia artificial, qué son exactamente, pues sin entrar en nada técnico y cómo lo pueden usar en su día a día, este tipo de cosas. Es un bootcamp muy cortito de un mes y les damos, pues yo doy 2 semanas de clase, luego también damos free pick y ese tipo de herramientas que son más del día a día, no tanto de entrenar modelos y sin más, ChatGPT, Gemini, Cloud, FreePic y N8N, poco más. ¿Vale? Y por lo que decías bueno, de cómo veo la programación, o sea, de la parte de content engineering y cómo está cambiando el mundo de la programación, y es lo que te decía, yo lo vi muy claro hace bastante tiempo, cuando se lo ChatGPT ya lo vi muy, muy claro. Y en ese momento, pues bueno, supongo que no sé si vosotros empezasteis a copiar código de un sitio a otro, copy-paste y dándole y veis, bueno, es que me hace código malo, pero ya era más rápido, ya erais un poquito más rápidos de lo que éramos anteriormente. Y la verdad es que el tema de los agentes y lo que, pues, por ejemplo, ha pasado con CloudBot, que sí que queréis, si queréis hablamos un poco de lo que ha pasado con la red social y tal. Lo que ha pasado con CloudBot yo creo que ha sido incluso hasta bueno que pasara esto, aunque hay algunos que seguramente van a pringar tokens o les van a robar la tarjeta y vete a saber. Pero sí que yo creo que ha sido bueno porque este tipo de sistemas agentes que utilizan ordenadores por detrás no es nuevo. Ya lo vimos con Manus, aunque no veíamos cómo abría la máquina virtual, pero lo hacía igualmente por detrás, o incluso Cloud Cowork y todos estos sistemas agentes al que les das acceso a tu ordenador, y es una cosa que se lleva hablando incluso desde que saliera, antes de que saliera ChatGPT. Entonces, yo creo que ha sido bueno que saliera porque ahora hay mucha gente que no se daba cuenta de la potencialidad que tenía estas herramientas y ahora ahora ya lo han visto, es que ha salido hasta en la Forbes, lo de CloudBot. Entonces, es interesante. Y ligándolo con el mundo de la programación, pues es lo que os decía yo. Lo he visto desde hace bastante tiempo, y eso, yo hice un ejercicio mío interior interior, no, o sea, no me pregunté qué iba a ser mi vida en los próximos años, sino que dije, oye, si la programación ya es una commodity, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? Porque claro, a mí me gusta programar, pero también me gusta hacer otras cosas. Entonces, acabé viendo que lo que me gusta es solucionar problemas. En realidad, programar era el medio para solucionar un problema. O hacer un producto o hacer una solución. Y ahora mismo, pues, lo enfoco así. O sea, cuando quiero solucionar un problema, pues en vez de empezar a escribir código, pues voy entablando conversaciones con varias IAs o incluso con compañeros a veces. Incluso también está bien hablar con compañeros, y entonces pues voy entablando y voy viendo cuál es la mejor solución, incluso me ayuda para aprender. O sea, yo había cosas que hace un año no sabía hacer y ahora mismo pues gracias a que he podido llevar proyectos a producción con lenguajes de programación que nunca había tocado, pues ahora mismo ya sí que soy capaz. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, yo relacionado con eso se me quedó mucho una frase que dijo Carpati, nunca me acuerdo de su nombre, o Carpati. Carpati, ¿no? Ujú. Eh, que bueno, yo creo que se ha dicho mucho, pero se me quedó clavada escuchándola de él, que decía que en esta nueva era se va a dividir mucho a la gente que le gustaba desarrollar de verdad o que le gustaba crear cosas y que la programación era un medio, ¿no? Y que para esa primera parte, para esa primera gente es para que se le va a complicar las cosas en el futuro. Entonces, yo me lo planteo así. El mundo de la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de software nos ha abierto unas posibilidades que antes no estaban en la mesa, porque si cada vez que querías desarrollar un proyecto tenías que aprenderte la tecnología concreta, el lenguaje concreto, el profundizar lo suficiente para no cagarla a cada paso. Había muchos proyectos que ni siquiera iniciábamos precisamente por esto. Y ahora, pues, cualquier cosa que tengas en la cabeza está a golpe de prompt el intentarla. Si luego no sale, pues te has llevado 10 minutos, pero la mayoría de las veces es que sí y puedes tirar para adelante con los conocimientos base que ya tenías de otra tecnología, aplicarlos al nuevo problema. Y yo creo que ahí se abre, bueno, lo estamos viendo, que se abre un mundo de posibilidades que antes no estaban. Esto justo lo comentábamos de forma interna, ¿no? Era Logan Kilpatrick, ¿no? El que lo decía de o ahora somos todos PMs o ninguno es PM, ¿no? Porque se ha democratizado esto. Yo esta cosa la hablaba con Antonio, creo que fue la semana pasada, cuando mientras tú estabas con Twitter y revisando cosas así de IA, yo estaba leyéndome un artículo de Medium sobre shaders, de una cosa así súper específica de Android, y era como los dos mundos de cómo hemos evolucionado, ¿no? Al final, yo sí que tengo esta cierta tristeza de al final la programación en sí molaba o puedes hacer las cosas mejor. Antonio es el primero que se ha esforzado desde siempre en las arquitecturas, en el testing y estas cosas, y es como hasta qué punto se está diluyendo un poco esto y estamos perdiendo la magia simplemente por crear cosas que básicamente igual acaban en el cajón de la basura. Que sí, por un lado estamos desarrollando más y se está cerrando esa brecha que había, que necesitabas un equipo multidisciplinar para hacer un producto y ahora necesitas dinero para tokens, ¿no? Pero eso, están como las dos vertientes y a ver qué tal. Sí, pero fíjate que yo creo que es incluso bueno que haya pasado porque yo no sé si os está, al final nosotros mismos nos estábamos complicando la vida. A nivel de cada día salía un framework nuevo de JavaScript, las arquitecturas las complicábamos cada vez más para que fueran más escalables, lo podíamos justificar de mil maneras, pero al final nosotros mismos nos estábamos complicando y al final, si queremos que poder crear cosas sea sencillo, claro, podríamos crear, por poner un ejemplo, podríamos crear una web actual con un lenguaje de programación como COBOL o como Fortran o como BASIC. Todo esto antes era, o sea, programar era para un fin, ¿no? Pero ahora necesitas la programación para crear un producto y nos estábamos, yo creo que incluso complicando demasiado la vida porque entrar en un... Yo, por ejemplo, me acuerdo hace, no sé, 5 años cuando vi por primera vez Jetpack Compose, flipé, dije, pero estos locos que dicen ahora que hay que hacer las aplicaciones en Android así. O cuando vi Swift UI y todo esto, yo creo que nos estábamos entrando en una espiral de complicarnos la vida y ahora yo lo he oído de bastantes programadores, ¿no? O sea, que ahora programar vuelve a ser divertido, o sea, porque simplemente vas iterando mientras vas hablando con el código y incluso sí que puedes revisar, pero yo me pasa un poco como el creador de CloudBot, ¿no? O OpenCloud, como se llame, que hay veces que ya ni reviso. Si funciona y ha pasado el test, lo subo. No sé si os pasa lo mismo. Y eso sí tiene test, Y ¿no? eso sí tiene test, claro, a lo mejor. Que si no lo sabía antes, ¿por qué lo vamos a hacer ahora? Hombre, porque ahora son gratis. Yo le meto test a todo. Sí. Yo tengo puesto en el agent principal de mi que siempre haga test de todo. Son gratis. Otra cosa es que luego los test sean buenos, que habría que revisarlos ya, pero por lo menos los test están ahí y te cubren algo de complejidad. Pero sí, yo creo que va un poco por ahí la cosa. A ver,
Es verdad que yo no desarrollo para una empresa en un producto grande, entonces mis pensamientos hay que cogerlos con pinzas, pero yo en mis proyectos personales, pues prácticamente no reviso el código, a no ser que haya algo que por lo que sea no me cuadra, entre a mirar un poco para ver cómo funciona, pero más allá de eso, lo reviso poco y lo que cambio no lo cambio a mano ya. Si veo algo que está mal, le pido a la gente, por muy sencillo que sea, le pido a la gente que lo cambie. Yo quería abrir un melón, ya que estamos muy melosos. Como habéis dicho, que ya el código es una commodity, que ya programar es sencillo, digamos, porque se lo pides a la IA. Puede ser que en un futuro no tenga sentido los SaaS. Y entonces, ¿qué va a ser del futuro del desarrollo de software? ¿Va a desaparecer? ¿Va a haber...? Porque grandes empresas que tienen SaaS a lo mejor ya no tienen sentido, la gente deja de pagar SaaS. Entonces aquí mi idea, que también lo comentan otros podcasts, es que sí, la IA te puede ayudar mucho en hacer código, pero a día de hoy todavía tienes que saber un poco. Si el panadero de la tienda de la esquina hace su página web, pues a lo mejor expone en el front temas de seguridad que luego le roban la tarjeta, pues como está pasando ahora con OpenCloud. Entonces yo creo que en un futuro va a haber más independientes de desarrollo de software y no empresas tan grandes, y las empresas grandes van a ser pues las que tienen los mejores modelos. Vale, Sí, a ver. yo creo que... Sí, perdón, dime. Adelante. Sí, esto yo lo he hablado con gente de marketing, gente de empresas y tal. Y claro, ¿cómo lo ven? O sea, si tú ahora dices, necesito mi propio CRM, ¿vale? Yo soy una empresa, necesito un CRM, entonces pongo en Google CRM para empresas de telecomunicación. Claro, me salen dos, ¿vale? O eres el panadero, necesito un ERP para gestionar mi contabilidad, mis facturas y la cosa esta que veis, el Verifactus, lo que vais a poner en España para hablar más a los pobres empresarios. Entonces, claro, en ese sentido, bueno, mejor, por ejemplo, en España, pues podrías contratar Odoo, ¿no? Que es un CRM, un ERP, son muchas cosas. Que no nos patrocina. Que no nos patrocina. Pero podría, si queréis. Podría. Entonces tenéis Odoo, pues nada, con 4 clics lo tenéis. Pero claro, lo que yo he visto, porque hubo una época oscura en mi vida que no menciono mucho porque no me gusta, fui consultor de SAP durante unos años, ¿vale? Consultor y programador SAP. Entonces, en esa época, claro, yo lo que veía es que la empresa se tenía que adaptar al ERP, al CRM, porque eran ERPs muy robustos y lo mismo pasa con Salesforce, etcétera, donde tienes que, digamos, adaptar tu compañía. Sí que puedes adaptar y cada vez más los programas a tu compañía, pero era más a la inversa, ¿no? Tendrías que adaptar tu compañía y tal. Entonces, es posible, y yo ahí hace poco lo volví a pensar y dije, es que lo mejor es distinto. Lo que tú decías, ¿no? Que se podría crear lo que lo llaman los americanos los micro SaaS, que es donde podemos tener un CRM especializado para funerarias o un ERP especializado para panaderías, ¿vale? Que sea algo muy, muy, muy de nicho y donde, al igual que la comunicación, no sé si habéis visto en redes sociales, la comunicación que funciona, que dicen que funciona, es la que se nicha mucho o la que crea controversia y encima se nicha. Entonces, en los SaaS puede pasar lo mismo, donde tengamos la posibilidad y gracias a poder generar en la actualidad, en cómo estamos hoy, hablo de febrero 2026, donde puedan salir muchas agencias de programación que puedan crear aplicaciones o SaaS o personalizaciones muy concretas para sectores o para negocios muy concretos, como lo que os decía, ¿no? Un ERP para panaderías o un CRM para funerarias, que obviamente no existe y el nicho está ahí. Obviamente una funeraria pagaría 6.000 euros por un CRM o por un ERP, un CRM para una funeraria quizá no, pero por un ERP, para una funeraria a lo mejor pagaría 6.000 en vez de 60.000 por un Salesforce y dejaría de tener su Excel en Google Sheets, ¿sabes? Entonces, hay esa posibilidad, pero el otro día lo volví a pensar y dije, es que a lo mejor con lo que esto avanza, ahora estamos, como decía, ¿no? Febrero 2026, dentro de un año, donde ahora se necesita
al menos la visión de un programador o alguien que sepa lo que está haciendo, porque yo he visto los amigos youtubers estos que comentaban antes, ¿no? He visto youtubers que me han tenido que llamar porque han sacado una aplicación en producción hecha por ellos con Lovable o no me acuerdo ya con lo que la hicieron y tuve que ayudarles porque se les habían hackeado la web, porque habían bytecodeado con ella. Entonces, si ellos mismos han sido capaces a 2025 finales en hacer su propia aplicación con errores, ¿esos errores se podrán solucionar en los próximos 6 meses? ¿Y qué pasa si se pueden solucionar en los próximos 6 meses? Que puede pasar que el propio panadero que comentabais antes pueda crearse su propia aplicación con sus propios contenidos, con sus propias cosas y ir modificando incluso con voz. Esto lo han llamado los americanos el self-SaaS, o sea, que te hagas tu propio SaaS totalmente sin tocar ninguna línea de código, simplemente hablando con un agente de inteligencia artificial. Entonces, eso puede pasar o no, porque a lo mejor el paradigma de solucionar todos los problemas que requiere llevar una aplicación a producción, a lo mejor no se llegan nunca a solucionar, aunque lo veo complicado que eso no pase nunca. Esto lo comentó Antonio en su momento ya, si es que, vale, antes metían 8.000 errores, pero ahora ya no. Si es meterle al prompt, no vigila el SQL injection. Y ya lo tiene. No va a saber decirlo. Pero es que por eso, pero a lo que voy es cuando salió ChatGPT ya habíamos hablado estaban los dos mundos, ¿no? De vamos a morir, que ahora buscaremos el titular con Eric, pero vamos a morir todos los programadores o esto es una mierda, no nos va a sustituir nunca. Eso fue hace mucho tiempo y ahora hemos evolucionado a otra cosa que ya no hay que decirle muchas cosas porque ya las tiene dentro. O sea, ni siquiera se las dices tú. Entonces, si esto va evolucionando, igual ahora no. Igual hoy no lo puede hacer el panadero, pero el mes que viene, igual en el propio System Prompt por ahí que hagas, si haces una web, tienes que ver siempre el SQL Injection. Punto. Entonces, al final simplemente es darle más herramientas para ese momento. Hay una cosa a favor nuestra, es que nosotros, o sea, los modelos de lenguaje no son deterministas. Eso es una cosa a favor y por el momento no lo son y parece por tecnología que tampoco lo vayan a ser. Por lo tanto... No, mientras sean contraformes nunca lo van a ser. Correcto. Entonces, no son deterministas y pueden fallar. Pues que ese fallo, si lo llevas a que un panadero se haga su propia aplicación, puede fallar. Entonces, por ahí todavía podemos sobrevivir por el momento. Sí, pero por ejemplo, ¿qué le costaría en el mundo para que sobrevivan todos los programadores, ¿no? ¿Qué le costaría a Lovable, por poner el ejemplo que hemos hablado antes, añadir una capa extra de validación de seguridad? Pues hay miles de herramientas que podrían pasar antes de publicar la aplicación y eso que me sorprende que no lo hayan hecho todavía, de hecho, pero si lo hicieran, ¿qué les cuesta añadir eso? Y a lo mejor no son 100% perfectas, pero son en un 99%. El que no os pongas tus API keys es de primero, ¿no? Y eso se puede... Ya hasta los modelos te lo dicen sin necesidad de decirles nada, pero que le pases cualquier herramienta de estas que te valida la seguridad de tu código y difícil es que saquen algo que sea muy tan malo como para que vaya a romper la web de un panadero, quiero decir. Que el panadero de la esquina no van a entrar los hackers rusos a intentar romperle la página web. Esa es otra, sí. No des ideas. No des ideas que luego te viene el hate. Y depende de cómo esté el pan de duro que están quedando sin armas. No se me ha oído, ¿no? No, el que había dicho. Digo que depende de cómo esté el pan de duro que se están quedando sin armas. Un chiste así no se podía quedar en el limbo. Y bueno, habiendo puesto un poco en el contexto, hay, bueno, el running gag que se llama, ¿no? Que tenemos todos los que estamos en el meollo. A ver, Eric, mójate. Nos quedan 6 meses. La programación se acaba en 6 meses. ¿Qué es programar? Es que quizás esa es más bien la pregunta. O sea, ¿qué nos vamos a dedicar dentro de 6 meses? Quizás es la pregunta. Si el código se va a acabar dentro de 6 meses, bueno, pues bienvenido. O sea, al final, si el código era la finalidad, hacer el código más bonito tampoco era. Al final, es que llegamos a un punto ya que el código tenía que ser hasta bonito, ¿no? Yo creo que no. O sea, vuelvo a repetir la pregunta, a ver si voy a responder concretamente.
Ahora te la reformulo también. La pregunta es si nos quedan 6 meses a los programadores. No nos queda. A ver, el que mira, 7. queda 7, no. Les queda 6 meses a los que todavía no se han instalado ni GitHub Copilot, ni Cloud Code, ni esa cosa que tiene OpenAI por ahí. O sea, el que no se haya instalado eso sí que le quedan 6 meses. A los demás, pues bueno, nos toca al menos cambiar nuestra forma de trabajar, como mínimo. Siguiente pregunta. A los juniors, si ya lo tenían fastidiado, a los juniors como concepto les quedan 6 meses. Vale, el tema junior es un tema chungo, porque al final dices, porque es una realidad, eso yo no me escondo, y yo lo digo siempre, un Cloud Code usado por un senior es mucho más potente que usado por un junior, y más si partimos como lo que hace el creador de Open Cloud, que ni revisa el código, o como hace Antonio tampoco, que no revisa el código, o como hago yo, que no reviso el código. Entonces, el tema es que un junior que no revisa el código probablemente no va a pedir las cosas igual de las que las pediría yo, las pediría Maxi, las pedirías tú, Juanje, porque al final pedir las cosas de cierta manera, vosotros sabéis que si las pides de una manera o de otra, te las hace de una forma o de otra. Entonces, tener ese criterio que nos hace seniors aumenta mucho nuestras capacidades utilizando inteligencia artificial. Pero claro, ¿qué pasa para un junior? Porque yo lo he visto en directo. Yo lo he visto un junior usar Cloud Code y los resultados son bastante malos, y menos mal que todavía existen las PRs y que tengo que aprobarlas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que siempre les digo a los juniors? Digo, mira, estás en un momento donde conseguir trabajo es más difícil porque la promesa es que los seniors lo hacen mucho mejor, se han aumentado de productividad, entonces lo tienen jodido, pero tienen una herramienta que es súper potente, que es la misma que usan los seniors, para poder programar. Pero no hagas toda la delegación cognitiva a la herramienta, sino que aprende, porque si a mí me ha costado, por poner un número, 10 años a llegar a senior, o a las capacidades que tengo hoy o al conocimiento que tengo hoy, tú probablemente en un año y medio o en un año, o depende del tiempo que le dediques, utilizando una herramienta de inteligencia artificial vas a llegar mucho más rápido, porque te puedes apoyar en ella, y cuando no entiendes algo, pues yo cuando no entendía algo de cómo funcionaba Docker me tenía que ir a la documentación y morirme del asco. Pero cuando tú no entiendas algo de Docker, se lo preguntas a ChatGPT o se lo preguntas a Cloud Code y te lo va a explicar en un momento y la forma que tú necesites entenderlo. Entonces, para los juniors yo lo veo una oportunidad, pero no para un junior que se queje, sino para un junior que quiere currar y aprender. Totalmente. Yo creo que el gap entre senior y junior se reduce. No, eso obviamente. Ya no. O sea, pero también es verdad que eso del gap entre junior y senior también depende de la persona. Yo he visto personas que en 2 años ya tienen la visión de un senior y cómo Porque le ha trabajan. dedicado más tiempo y esa distancia la ha recorrido más rápido, porque le ha dedicado ese tiempo y ese esfuerzo, pero la distancia era la misma. Y también porque a lo mejor tenía más capacidad de aprender, pero la distancia era esa. La cosa es que ahora la distancia se ha reducido. Y luego además lo que decías tú, un senior que no abrace estas nuevas tecnologías, los juniors le van a pasar por la derecha y le van a dejar en la cuneta. Pero no por las capacidades de programación, sino porque un junior con las capacidades de aprender, las ganas de aprender y usando estas herramientas para aprender, se va a meter mucho más rápido a su nivel, y encima luego va a usar herramientas de IA, o sea que estará un por 10 por encima del otro, ¿sabes? ¿Y cómo recomendarías a los juniors que se aproximasen a las empresas? Porque al final el gap que había antes es que quiero que tengas 3 años de experiencia. Me da igual los conocimientos, ya veremos, pero necesito esos 3 años. Ahora yo estoy de acuerdo en que eso se puede reducir y que si tienes las bases o puedes ir sobre la marcha, al final los juniors se adaptan mucho más, no tienen manías, no tienen vicios que tengas que ir con tu mochila. Están tiernos y se pueden moldeables. pero esto, las empresas, mi sensación es que siguen sin verlo. Entonces, ¿cómo cerramos ese hueco de verdad te prometo que esta persona puede ser productiva porque no hace nada especial, porque ya lo hace Cloud Code, pero yo sigo queriendo mi bagaje de X años? Aquí
eso es difícil de rellenar, porque al final los años no hay forma de acelerarlo, pero hay una forma que antes ya servía y que era muy útil, que era tener proyectos en GitHub subidos, cosas funcionales, cosas que funcionen, aunque sean auténticas chorradas, proyectos, side projects, cosas así, que puedes tener subidos a GitHub o no. Si los tienes subidos a GitHub, pueden ver cómo lo has programado, si has hecho muchos commits, cómo interactúas con los commits con el mismo Git, pueden ver cómo modificas el código, qué arquitectura has usado, si documentas, si haces test, todo eso, pues lo puedes hacer. Y hoy en día, crear un side project pues es una cosa que ya no te quita tanto tiempo y puedes crear cosas productivas mucho más rápido, por ahí se lo tienen más fácil de lo que lo tuvimos nosotros hace 10 años, probablemente. Entonces, por ahí puede ser una opción, tanto si es open source o si es un proyecto, pues algo que sea funcional, yo qué sé. A ver, quizá dejar de hacer la web de mi ayuntamiento, pues eso ya no lo quiere ver nadie, pero a lo mejor un SaaS para veterinarias y lo vendes a 3 o 4 veterinarias, a lo mejor eso ya te quita de pobre al menos y luego pues te sirve para encontrar un trabajo si es lo que estás buscando, porque lo que estoy diciendo pues lo vi en un amigo, estaba empezando en el mundo de la programación, me preguntó lo mismo de hace un año, pues se montó un micro SaaS y ahora le está vendiendo, es un SaaS muy nichado y lo está vendiendo y le está funcionando. No está ganando 15.000 euros al mes, pero por el momento no he tenido que buscar trabajo.